Mauro Andino, buenas noches, ¿me escucha? Perfecto y claro, querido Nelson, qué gusto saludarte, un abrazo enorme para ti, por supuesto, para toda nuestra audiencia. La gente ya estaba más tranquila, la gente dijo muy bien, muchas gracias. Yo le decía que es así, que no se preocupen, que a veces pasa, que no sean tan intensos. Lo que pasa es que la gente es intensa, Mauro. Aquí entre nos, la gente es celosa. Está bien, querido Es Nelson, pero celosa, ¿no? aquí estamos, hemos retomado el camino y otra vez estamos en el sendero correcto, así que tranquilo, tranquilo. Yo le he dicho, no se preocupe, El que hijo pródigo volvió luego de 2 semanas. Ayer yo estaba en Cotocollao y varios de nuestros seguidores me dijeron, Mauro, de dos verdad. semanas, de verdad, te lo digo en serio, 2 semanas no estuviste con Nelson, así que dije, no, mañana voy a estar de Güey, nuevo. Así te que la tienen sí, sí, en serio lo contadita, digo, oye. en serio lo digo, en ¿Estabas en serio lo digo, campaña? de verdad. Sí, sí, de recorrido, sí, estaba en Cotocollao, así que bueno, ahí ¿Y qué estuvimos tal? ¿Cómo va reunidos la con algunas campaña? personas. Chévere, bien. Todo bien, bastante Sí le contento, puedo la preguntar verdad, de eso. muy... Te lo consulto porque no quiero que te faulen con el tema de... Tú sabes cómo No, la gente no, es tranquilo, malintencionada. igual no estamos haciendo un llamado al voto ni nada por el estilo, pero es una entrevista o una charla, una Ok. conversación, como se quiera decir, así que no pasa nada, pero muy contento, muy ilusionado con lo que se está haciendo, con la receptividad, con el cariño de la gente. Hay muchas personas que nos reconocen, creo que eso también es señal de la trayectoria que hemos ido construyendo, de la historia de vida y agradecerte a ti porque realmente tus seguidores están regados a lo largo y ancho Ay, del qué país, te lo bueno. digo así con mucha Qué sinceridad, chévere. no es por lanzarte flores así falsamente y la gente valora ese espacio que hemos ido construyendo a lo Claro que largo sí, del claro que tiempo sí. de estos días jueves y me jalan las orejas, es en Claro, serio, de claro. verdad, Oye, eso no es paro, eso no es paro. chévere. Y me dicen, Mauro, pilas ahí. Entonces, es algo muy bonito y créeme, con mucha ilusión y con mucha energía también ya para que esto arranque formalmente, pero Claro, claro, evidentemente claro. yo no he estado esperando y he seguido trabajando muy duro, pero respetando la Cuando normativa arranque y formalmente, me mandarás tu material, si tienes algún material, si vas a hacer muchas gracias, algún querido Nelson, videíto, gracias, hermano. chica, le damos pero como bombo de fiesta patronal, como rata en balde, como botón de ascensor y eso. Oye, Mauro, nosotros sí somos aquí bien afrentosos. Eso quiere decir que aquí entre nosotros, de todo lo que has recorrido, cuando tú sales, te reconocen más por lo que te ven aquí, porque tú sales en todos lados. Tú sales en todos los programas, en todos los canales, la posta, en todos lados, pero te reconocen por lo que sales aquí. Hay un nicho enorme Ya, yeah, aquí de tu programa, de tu ya. Yeah. plataforma, eso es indiscutible. Yo No te más dicen, bien óigalo bien la agradecido. posta, no, no te dicen. O sea, también hay otros espacios Ah, donde ya, dicen, ya. sí, yo te veo y eso, O sea, cuando vas a los pero lugares más aniñados, te dicen, oh, yo te vi los postes. Cuando vas al pueblo, cuando vas al no, mercado, créeme que, ahí te dicen, no, te vimos con Nelson. Pero cuando vas a ñaño, los créeme, aniñados, a los no, valles, ¿no? te voy a decir algo, créeme que tal vez tú piensas de eso equivocadamente, pero tienes una audiencia igual en sectores de clase media, media alta, Ah, no jodas. en los centros comerciales, Por y esto favor. así a modo de anécdota, yo muchas veces caminando, no sé, en el Quicentro, en el jardín, Allá. y hay personas que se acercan y me dicen, chévere, soy tu seguidora, soy tu seguidor, te veo con Nelson todos los jueves, qué bacán el programa que haces con Nelson. Ah, ya, qué O sea, chévere. de verdad, Qué no, a bueno. veces uno se Uno mete cree en que una es popular nomás, pero se mete uno en una cuadratura que no es así, o sea, que no es real. ¿verdad, Entonces, no? créeme que se ha ido expandiendo muchísimo tu plataforma, tu programa, tus contenidos y lo que hacemos los jueves. La gente creo que lo que más valora es el hecho de que hacemos pedagogía Claro. jurídica, política, que entregamos información Ajá. valiosa, lo que tú preparas, lo que yo trato de seguirme formando. Entonces eso la gente lo valora mucho, de verdad. Así que no, yo Y más se bien ríen también, agradecido así y que la gente se ríe y eso eso le es muy gusta. bonito. Eso es muy bonito y eso a uno le estimula, pues, o sea, eso a uno le motiva. Imagínate lo que sería que estamos ya tantos años, pues, porque estamos desde el 2021 Claro, de fue en chiste. pandemia, fue después de la pandemia. O sea, en Correcto, pandemia, algo es así. correcto. Entonces,
imagínate, estamos ya más de 3 años No prácticamente diga así. y qué feo que se escuchó eso. Sí, retiro lo dicho. Estamos haciendo el programa más de 3 años y imagínate, sería turro que luego de más de 3 años del segmento que tenemos los jueves, que nadie nos reconozca o que nadie nos felicite, sería turro, pero no, o sea, realmente es algo muy chévere y eso a uno le motiva para darle con más fuerza, Qué con más bacán, energía. qué bueno. Mauro, ahora que estás precisamente en campaña, dinos y cuéntanos, ¿qué pasa con este señor presidente? Y no solamente con el presidente, ¿qué pasa con ustedes y el gremio de los constitucionalistas? Porque, oye, yo escucho y veo que dice un constitucionalista una cosa, pero luego el otro, ahí este pana, creo que es apellido Quintana, decía que no puede, no debe pedir permiso, pero contrapuesto todo, yo decía, a ver, Mauro Andino está en los jueves, vamos a preguntarle cuál mismo es la cosa, qué va a pasar, qué crees que va a pasar con el panorama, va a pedir permiso, no va a pedir permiso, y una barbaridad que le escuché decir André Benavides que decía, él decía, escuché por ahí que se va a sostener el presidente en que no va a hacer campaña para no pedir licencia. No lo dijo Andrés por si acaso, él escuchó que alguien decía. Ya, ya, sí, porque yo no había, no había No, escuchado no, no, eso, eso no pero, lo dijo él. o sea, si esa va a ser la salida Ajá. de Novoa, perdóname, o sea, ya basta, o sea, créeme que a mí me indigna y precisamente este tipo de criterios de varios colegas, a mí realmente me causa molestia, no puedo esconder esto, porque creo que hay que tener profunda honestidad intelectual y cuando alguien es un referente en varios campos de la vida, puede ser en el derecho, puede ser en la política, puede ser en la filosofía, en las artes, en la música, en el deporte, en el periodismo, en las plataformas virtuales, en las redes sociales. Si tú tienes un grado de influencia y muchas personas te siguen y respetan tus Ujú. criterios por el trabajo que tú haces, yo creo que debes ser absolutamente serio, honesto y lo más riguroso en los criterios que emites, porque esos criterios moldean la opinión pública. Claro. Y si tú dices cualquier barbaridad por quedar bien con el poder o por hacerle el juego al presidente de turno, entonces tú estás desnaturalizando tu imagen, te estás desacreditando, pero lo más grave y pernicioso, estás deformando el criterio de quienes te siguen porque les estás induciendo a que crean en algo que es incorrecto, Ujú. que es inválido, en algo que no es verdad, porque en la práctica, y lo voy a decir abiertamente, estás mintiendo. Claro. Y a mí sí me molesta y me indigna que aquí, por ejemplo, se diga que el presidente de la República no tiene que sacar licencia porque no hay norma que le exija, porque él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y se tortura la Constitución, se tortura el Código de la Democracia, se torturan los dictámenes de la Corte Constitucional, Ujú. uno en particular, el del año 2010, y se dice cualquier cosa. Mira, el artículo 93 del Código de la Democracia es absolutamente claro. Ya. Señala que las autoridades de elección popular que postulen al mismo cargo, es decir, que pretendan ser reelegidos, tienen que sacar obligatoriamente licencias sin remuneración durante el tiempo De que la dura campaña. la campaña Claro, electoral. claro, claro. No es optativo, no es que dice la norma, el artículo 93, podrán sacar licencia, como estaba vigente hasta antes del 2020. No, la norma es imperativa, es explícita, manda, ordena, dice, deberán sacar licencia sin remuneración. Es decir, aquí no hay chance, no hay alternativa, no hay una ventanita por ahí para que se pueda optar por otra salida. No es que aquí, como no voy a hacer campaña, o sea, imagínate la Claro, eso es barbaridad. absurdo. Tiene que hacer O sea, campaña. nos quieren ver la cara de idiotas a los ecuatorianos. Perdóname, Ujú. por eso me molesto No, con está estas bien. cosas, porque además hacen quedar mal a lo que uno ha estudiado, Eso a la decía yo también. profesión que uno ha estudiado. O sea, la norma dice, deberán.
sacar licencia durante la campaña electoral. La norma no está diciendo, si es que hace campaña, saque licencia. Pero si no hace campaña, entonces no saque licencia. No está diciendo eso, está diciendo que durante la campaña electoral, quiera o no quiera hacer campaña, tiene Tiene que sacar que licencia. sacar licencia. Claro. Me explico. No es que yo me hago el vivo y digo, no, es que yo ese mes voy a pasar trabajando, no voy a hacer campaña. Entonces, como no voy a hacer campaña, no debo sacar licencia. O sea, no Sí, se pasen de tirados a sapos, pero, porque eso es lo que le molesta a la gente. Y cierro con esto. Han dicho, y que perdonen los colegas que han mencionado esto, pero si habría un debate les diría igual en la cara. Han dicho que hay un dictamen del 2010 que supuestamente la Corte Constitucional ha señalado que no se debe sacar licencia obligatoriamente en los casos de reelección cuando la elección previa haya sido resultado de la muerte cruzada y de la disolución de la Asamblea, cuando se trate de una presidencia transitoria o de un periodo corto. Dicen que supuestamente el dictamen ordena aquello, que no es necesario sacar licencia. Falso. Yo les desafío a que señalen en qué párrafo de ese dictamen del año 2010. ¿Cuál es el párrafo que señala aquello? En ninguna parte la Corte Mauro, Constitucional además dice recién aquello. tuvimos muerte cruzada una vez. Pero, pero mira, ese dictamen es del año 2010. Claro, La norma del Código de la Democracia es del 2020, que eran brujos los de la Corte Constitucional, que 10 exactamente. años antes eran pitonizas ellos, y entonces advirtieron que 14 años, perdón, 10 años después se iba a reformar el Código de la Democracia, y por eso ellos se adelantaron y dijeron, no, cuando se trate de la reelección producto de un periodo corto, transitorio, que fue resultado de la muerte cruzada, no, ahí no se necesita sacar licencia. En ninguna parte dice eso el dictamen. Y algo más, ese dictamen del 2010 a lo que se refiere es a lo siguiente, que cuando alguien haya sido elegido como presidente, como resultado de la disolución de la asamblea, es decir, de la activación de la muerte cruzada, ese periodo corto, pequeño, el de un año, que ejerce Novoa hasta el momento, no se contabiliza, no se Eso suma, sí dice. no se computa como periodo completo. Consecuentemente, si Novoa quiere reelegirse, La próxima vez. recién se contaría este periodo del 2025 al 2029 como un periodo completo. Así es. Y si gana, Dios no quiera y Dios nos libre, del 2029 al 2033, podría volver a lanzarse y podría volver a ganar. Eso es lo que dice el dictamen. Pero en ninguna parte la Corte dice ahí que cuando pretenda reelegirse, luego del periodo corto, no deba sacar licencia, Claro, eso porque esa no. norma ni siquiera existía en el 2010, recién se aprobó en el 2020. O sea, ¿cómo pueden mentir de forma tan desvergonzada? Yo por eso ayer tuiteaba, perdona que me alargue, pero sí me molesta esto, yo ayer No, está bien, tuiteaba, de eso se trata. y créeme, hasta el expresidente Correa había retuiteado. Y Para bien yo o para ponía, mal. no, pues, o sea, para bien, no había Es que se retuiteado, man es porque medio. yo ponía, claro, pues yo ponía ahí el artículo del Código de la Democracia, el artículo 93, Ah, o ok. sea, es que no hay por dónde perderse. Y hoy yo ponía igual en mi cuenta de Twitter, yo decía que les admiro realmente a algunos colegas y analistas la capacidad que tienen para educar a la mente y mentir sin sonrojarse, oye. O sea, créeme, yo no podría. O sea, a mí me daría vergüenza, pero tienen una capacidad enorme para hablar con tal seguridad y modular la voz y hablar con tal energía que, oye, que créeme que habrá gente que les cree, pues de Obvio, verdad, obvio. Por que eso lo les hacen. cree. Obvio, por eso lo hacen y por eso tal vez se apegan más a esa teoría o a ese gobierno o a ese presidente en donde le ayuda a gestionar un poco el relato, ¿no? Porque tener el relato, por ejemplo, tenerte a ti, tener al otro, que es lo lógico y lo coherente, versus no tener nada, a tener a uno por ahí que te está apoyando con el relato, es muy, pero muy bueno
pero para el relato político. O sea, eso es lo que yo decía, en gustos políticos está bien. O sea, si usted me dice Noboa es lo mejor del mundo, está bien, ese es su criterio. Pero yo siempre decía, pero en ley, en norma, en constitución, no es interpretativo en ese sentido, sino lo que está, ¿verdad? Y de verdad que nos causa. Ahora, Mauro, pero más allá de eso, hay otro asunto. Ya, digamos que pasa eso y que como el gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero se supone que tiene que hacer campaña, pues. O me está diciendo que el presidente de la República está, pero puchica, holgadísimo, y ya no quiere recorrer, y ya no quiere... Oye, tiene que el man caminar, y tú sabes, tú estás ahorita en campaña. Esta nota es de todos los días. Pero lo que te decía, No va a Nelson, poder. aunque diga que supuestamente no va a hacer campaña y que por eso no necesita licencia, la norma es imperativa. El artículo 93 dice, deberá sacar licencia durante el periodo de campaña. El artículo no le da chance porque no dice, deberá sacar licencia siempre que decida hacer campaña. Si no hace campaña, no deberá sacar licencia. No dice eso el artículo. O sea, arranca el periodo de campaña. Señor, usted que pretende reelegirse para asambleísta, para presidente, si fueran alcaldes, si fueran prefectos, si fueran juntas parroquiales, usted tiene que sacar licencia. O sea, no hay por dónde perderse. Y a mí me preocupa y me molesta igual, sobremanera, el rol que está jugando la presidenta del CNE. No hay garantías con el árbitro electoral de que el proceso democrático sea transparente. O sea, ¿qué garantías puede tener Leonidas Issa, Luisa González, Cucaló, quién más, Cronfle, y todos los que están de candidatos? ¿Qué tipo de garantías pueden tener si el árbitro del CNE, la cabeza de la función electoral, que es Diana Tamaín, adelanta y allana el camino cuando le dice al Expreso que si es que el presidente no saca licencia, entonces lo mismo habría que aplicarles a los asambleístas que quieren reelegirse, bestia, porque claro. las reglas son para todos, díselo. ¿Cuáles reglas, pues? Si la regla es que obligatoriamente debe sacar licencia, la regla no es que no deba sacar licencia, pero quiere quedar bien con los asambleístas que buscan reelegirse a modo más o menos como de, bueno, si él viola la ley, Yo también la tranquilos violé. amigos, no se enojen, ¿ya? A ustedes también les vamos a permitir que violen la ley. ¿Y dónde quedamos el resto? Claro, Los que somos candidatos por primera vez y ajá, vamos a competir entonces en condiciones de desequilibrio, en claro. condiciones desiguales. Porque O sea, además, ¿dónde porque queda? además si se pasara eso les pagaran, ¿no? Claro, pero absolutamente, pues. Y van a seguir cobrando sueldo, y van a seguir haciendo campaña, y van a seguir actuando cuando les interese en decisiones importantes que se deben resolver ahí en la asamblea. O sea, ¿a cuenta de qué? Pues, o sea, Claro. realmente, créeme, vivimos aquí una novela repetida donde violan la constitución, violan las leyes. Si la constitución hablara y Sí, si podría demandar, créeme, hermano, o sea, de tuviéramos... verdad sería la que más demande a los políticos y al presidente de turno. ¿Qué va a pasar entonces? No es un tema, que, a ver, en estricta ley debería pasar lo que tú mencionas, que pida la licencia, ¿no? Pero como ya hemos visto que se permitió sancionar en procesos a una vicepresidenta, se ha permitido ciertas cosas bastante raras por parte del gobierno, entonces digamos que alguien dijo, un constitucionalista dijo en televisión, lo peor de todo es que si pide licencia, perdón, si que no pide licencia, no hay sanción, decía. No hay sanción, o sea, no hay norma que lo sancione en el caso de que no pida licencia. Entonces, ¿qué va a pasar si el día lunes a la señora Abad le dan el favor, la jueza, sobre su acción de protección? Mira, Nelson, primero responder la cuestión relacionada a que no hay sanción. Mira, dentro de las infracciones electorales muy graves, se señala, entre otras, incumplir las resoluciones de los órganos electorales. Okay. Si el CNE, el Pleno, aprueba una resolución en la que señala
que el artículo 93 del Código de la Democracia expresamente exige que hay que sacar licencia sin remuneración en los casos de reelección, esa resolución es de cumplimiento obligatorio y quienes no cumplan cometen una infracción electoral muy grave que puede ser sancionada con multa económica, suspensión de derechos políticos, destitución del cargo Ya. que se ocupa e incluso la suspensión de esos derechos, me parece que de 2 a 4 años. Normativa existe. Que el CNE con la señora Tamaín se quieran hacer los locos y quieran lavarse las manos y botar la pelotita a otros organismos es muy distinto. ¿Quién entonces tiene que aplicar el Código de la Democracia, la Ley Orgánica Electoral y de elecciones y de partidos políticos, sino el árbitro electoral, Claro. el CNE? No le podemos pedir que el Código de la Democracia sea aplicado por el procurador o sea aplicado por los jueces de la función judicial o por la Corte Constitucional. Además del numeral 1 del artículo 25 del Código de la Democracia que señala que una de las funciones del Consejo Nacional Electoral es precisamente organizar, dirigir, vigilar y garantizar la transparencia de los procesos electorales. Yo pregunto, ¿se está garantizando la transparencia del proceso electoral si tienes un presidente candidato que No. cuenta con toda la maquinaria del Estado y no saca licencia, violentando el Código de la Democracia? Entonces creo que hay que ser absolutamente claros al respecto. Y luego, yo sí creo que la jueza constitucional que conoce el proceso de Verónica Abad le va a dar la razón. Y creo que no debería sorprendernos lo que capaz hace Novoa. ¿Qué crees tú que puede hacer? Jurídicamente va a apelar ante la Corte Provincial, pero esa apelación no suspende los efectos Ya. de la sentencia de primer nivel, porque es en contra del Estado, en contra del Ministerio del Trabajo, y aunque apelen, la sentencia de primer nivel va a tener que cumplirse, es decir, restituirle al cargo, y si le restituyen al cargo, va a tener que asumir la presidencia. Pero como vivimos ya no en un Estado constitucional de derechos y justicia, sino en una selva donde hay un príncipe bananero que cree que puede hacer lo que le da la gana, lo que va a suceder muy probablemente es que él haga caso omiso a la sentencia, se limpie con la sentencia, perdón la grosería, y luego igual diga, no le voy a encargar a Verónica y que me denuncie. Y hasta que se cumpla con ese nuevo proceso constitucional, porque ella podría presentar otra acción de protección, incluso ahí eh, invocando que se están violentando sus derechos de participación política Claro. para asumir la presidencia temporalmente, que es lo que la Constitución señala, pero hasta que eso se resuelva, seguramente pasará el mes de campaña. Mira, Claro. aquí incluso ya el ministro de Gobierno algo ya anticipó, Él dijo que dijo. ellos analizarán, si es que la justicia constitucional les da la espalda, analizarán ya qué es lo que pueden hacer para no de pronto evadir el cumplimiento de esa posible sentencia. Pero Mauro, si el presidente hace estas cosas y digamos que va a elecciones y digamos que gana y hay una denuncia, podría ocurrir que perdiendo sus derechos él no pueda posesionarse como presidente. Claro, podría llegar a eso porque incluso el incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente es incluso sancionado penalmente, es un delito penal que está tipificado en el COIP. Incumplir de forma paralela, si es que el Tribunal Contencioso Electoral, de otra parte, identificaría el cometimiento de alguna infracción electoral grave o muy grave y se llegara a materializar en una sentencia, igual, incumplir las sentencias de los órganos electorales acarrea la misma circunstancia de un delito que también podría ser denunciado en la propia fiscalía y obviamente pues con la consecuente suspensión de sus derechos políticos. Pero lamentablemente vemos que no hay Sí, no, instituciones. Estamos no. hablando jurídicamente, pero tristemente el escenario no es jurídico. Esto ya ha rebasado las normas, la constitución, las decisiones judiciales, porque tenemos a alguien que se siente monarca. O sea, hay que decir las cosas como son.
vías jurídicas para cumplir y para hacer respetar la Constitución y el Código de la Democracia existen. Lo que pasa es que lamentablemente aquí tenemos a alguien que además cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y hace lo que le viene en gana, porque se siente prevalido del monopolio de la fuerza y de la violencia que reposa en manos del Estado y de los aparatos represivos. Por eso es que también hace lo que le viene en gana. Pero nada es eterno en la vida y creo que deberías saberlo. Mauro, ¿qué te pareció el tema de que le pidieron la salida a Tamaín a propósito del hermano que está como cónsul? ¿Tenía Mira, que tomarse en consideración eso? ese es otro buen tema que tú mencionas. Yo creo que por ética pública, por un mínimo de sindéresis, de coherencia con la función que desempeña, la presidenta Tamaín debería decirle pues a su hermano, mira, Claro. ñaño, hermano, como le llame, me están cuestionando mucho, porque a ti te designaron como cónsul en Estados Unidos durante este gobierno, durante el gobierno de Daniel Noboa, y él se está postulando para la reelección. Renuncia para garantizar, al menos en las formas, aunque no sea en el fondo, pero al menos en las formas, un poco más de neutralidad y de transparencia en este proceso electoral. Porque no es que al hermano le designaron de cónsul antes, pues, No, no, es en aquí. gobiernos pasados, le designaron en este gobierno, en el de Noboa. Y a mí me sabe causar ternura, entre comillas, a veces cuando veo que coinciden en eventos oficiales. Se saludan, se cruzan miradas, pero con un afecto, con una confianza. La presidenta del CNE y el presidente de la República, que yo digo, el proceso está garantizado, entre comillas. ¿Crees que pueda existir algún tipo de fraude, Mauro? Eso es muy complejo, a menos que quiera hacerlo a través de la fuerza bruta, hablemos así, a la vieja usanza, o como sucedió en Venezuela. Eh, no hay actas y no hay actas y gané yo y se acaba la No película. jodan ya. Y no joda a nadie. Y no hay actas y se acabó y no voy a mostrar las actas. Eso es hacer un fraude con fuerza bruta, ¿verdad? Yo me resisto a creer que en nuestro país vayamos camino a eso. Me resisto a creer. Pero como muchas veces también hemos analizado, el fraude a la democracia no se lo hace únicamente robando votos, pues o No. anulando papeletas. El fraude a la democracia se lo hace, como tantas veces ha sucedido en este país, persiguiendo a los adversarios, Claro, claro. metiéndolos presos, Inventando. inventándose con fiscales de otros países que te ha financiado el ELN, o que eres terrorista, o que quemaste la Contraloría. O sea, el fraude a la democracia se lo puede De hacer hecho, de ya se está muchas viviendo eso. maneras. Exactamente, con el sistema judicial, con los propios medios de comunicación para liquidarte tu reputación, tu imagen. O sea, los fraudes no necesariamente son como se lo hacía en el pasado, robándose las papeletas o dándole votos a quien no tenía. Entonces también hay que tener claridad en eso, ¿no? Ya veremos qué se inventan, aunque la señora que sabe inventarse ciertas cosas no está en el país, entonces también veamos con Así es. quién, con Mauro quién hacen Andino, esas cosas. gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos y pongo la publicidad. Unos saluditos ahí para Por Fernando favor. Casanova, que me escribía de la provincia de Santo Domingo. Un saludo enorme para él, nuestro fiel seguidor, y también para mi gran amigo Pedro José Cruz Aldaz. Por acá tenía anotados los números, Pedro José Cruz Aldaz. Abrazo enorme también para él. Así que chévere, siempre nuestros seguidores, y por supuesto pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en mi cuenta de Twitter como @MauroAndinoe, en mi cuenta de TikTok y de Instagram como Mauro Cabezón Andino, en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa, y por favor que se sumen a mi canal de WhatsApp como Mauro Andino Espinosa. Ayúdenme descargando por favor los contenidos que yo voy publicando, que yo voy compartiendo. Y un saludo enorme, acabo de ver el mensaje Ya. del doctor Silvio Toscano, vicerrector de la Universidad Central. Le envío un abrazo enorme a él, a su hija, a su señora. Son fieles seguidores tuyos, querido Nelson. De hecho, estuvieron en tu presentación ¿De acá verdad? en Quito, sí, en la Cámara de Comercio, cuando Chévere. tuve el honor ahí de presentarte, yo Qué también bacán. lanzarme
al estrellato ahí. Así que un abrazo enorme para el doctor Silvio Toscano, enorme académico, vicerrector de la Universidad Central, y a su familia, seguidores. Y bueno, que si tienen alguna duda, algún problema jurídico, que por favor se comuniquen con Andino Abogados Asociados. Pueden llamar al 098-405-9814, 098-405-9814, pero por favor, recuerden, toda consulta es pagada. Si no, Mauro Andino Reynoso, mi amado padre, ¿de qué vive con su Así socia? está bien, está bien. Sí, Y sí. Se pasa la gente las aquí. oficinas, las oficinas están ubicadas en la Amazonas, perdón, en la Naciones Unidas y Amazonas, edificio La Previsora, bloque B, séptimo piso, oficina 704. Chao, querido Nelson, nos Nos vemos la vemos, próxima Mauro. Chau, semana. chau. Chao.